Esta mañana hablando con Dios, hermano, ya tenía yo un mensaje. Amén. Pero nosotros siempre debemos hablar con Dios para que Dios cumpla sus propósitos en nuestras vidas. Amén. Y el Señor me da este mensaje. El Espíritu Santo le ha titulado Enfrentando las pruebas de la mano de Dios. Amén. Diga conmigo, enfrentando las pruebas de la mano de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 10. Amén. Regularmente este versículo, hermano, se usa, amén, para hacer alusión de las herramientas, de la armadura que Dios ha dejado para su pueblo, pero hoy el Espíritu Santo le dará un trasfondo diferente. ¡Aleluya! Regularmente cuando los expositores de la palabra predican este texto es para ir al contexto de la armadura de Dios. Amén, amén. Amén. Pero hoy el Espíritu Santo dará una definición diferente, un rumbo diferente, y confío que el Espíritu Santo tomará el control de mis labios y todo lo que soy. Amén. Y que Él hablará a sus pueblos, a su iglesia. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué significa fortalecerse en el Señor? Amén. Significa que debemos buscar fortaleza y poder no en nosotros mismos, sino en Dios. Cuando nosotros vamos al hecho histórico, hermano, a mí me gusta usar mucho la historia para que usted entienda, amén, de qué se trata, por qué lo dijo, a qué se refiere. Amén. Nosotros vamos a encontrar que el apóstol Pablo está haciendo referencia a uno de los salmos que escribió David. Amén. En medio de una prueba y una dificultad, donde en un momento más vamos a leer, donde el pueblo estaba tan molesto porque habían tomado a las mujeres, habían tomado a los niños, amén, y el pueblo buscaba apedrear y matar a David de lo molesto que se encontraba. Pero la Biblia dice que David se fortalecía en Dios, amén. Así que vamos a orar. Amantísimo buen Padre celestial, eterno Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en este lugar para predicar tu bendita y poderosa palabra. Usa este siervo inútil que solamente puede ser útil en las manos de un gran Dios. Yo aquí reprendo al hombre fuerte toda brujería, santería, magia negra, ocultismo, todo espíritu de changón, Señor, todo espíritu de magia blanca, magia negra, Dios, todo espíritu del mundo, Padre, que quiera venir a manifestarse en la mente, lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Declaramos que las centinelas, los ángeles, arcángeles, querubines, Padre, acampan alrededor de esta casa, la guardan y la defienden en el poderoso nombre de Cristo Jesús, que ellos han vestido desde la planta de los pies hasta la mollera con tu Espíritu Santo. Y el pueblo dice amén, y puede sentarse. Enfrentando las pruebas de la mano de Dios. Entonces yo le decía hace un momento, cuando estaba ministrando, que una de las mayores demostraciones del amor de Dios hacia su pueblo es a través de las pruebas. Comúnmente nosotros vemos las pruebas, hermano, amén, como algo que viene en nuestras vidas para destruirnos, para desterrarnos, para matarnos, para debilitarnos, amén. Pero hoy nosotros aprenderemos, amén, un poco más adelante hablaremos de lo que el apóstol Pedro dijo en la primera carta de Pedro, capítulo 5, amén. Y nosotros entenderemos que las pruebas no vienen a nuestras vidas para matarnos, sino que las pruebas es una demostración del amor y del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. No hay mayor demostración del amor de Dios después de lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Que no sean las pruebas, porque las pruebas vienen a capacitarnos. Las pruebas vienen a fortalecernos. Las pruebas vienen a llevarnos al límite, al borde del límite, para que Dios a través de las pruebas nos pueda demostrar la capacidad que Él ha puesto en nosotros. Amén. Cuando nosotros leemos la historia
de David, hermano. Entonces nosotros vamos a entender que David era un simple cuidador de ovejas, era un simple cuidador de corderos. Amén. Por favor, esos niños ahí, enseñémoslos, hermanos, que estén niños a estar en silencio, porque hay mucha gente, se los he dicho, amada iglesia, que viene a escuchar la palabra de Dios. Amén. Y seamos respetuosos a todos esos corazones, amén, que vienen con hambre. Cuando hay gente que viene a la iglesia, lástimamente, hermano, no todo el mundo viene con hambre, pero la mayoría, yo quiero creer que viene con hambre. Y el enemigo siempre va a usar situaciones para distraernos. Amén. Así que enseñemos a nuestros niños. Mi mamá le decía a la pastora Yoli Fuentes: pastora, agarre usted y denle unos estirones en las orejas, denle unos pellizcones. Amén. Mi mamá era una mujer, hermano, que hasta la fecha ama y honra a sus pastores de una manera especial. Entonces enseñemos a nuestros hijos. Entonces, antes, hermano, antes de que David fuera rey de Israel, amén, la Biblia nos enseña que él era un simple, gracias Espíritu Santo, cuidador de ovejas. Amén. Tenía 17 años cuando David peleaba contra las bestias del campo que querían acechar las ovejas, el ganado de su padre. Amén. Y nosotros tenemos que entender que los Goliat de nuestras vidas no aparecen para derrotarnos, sino para manifestar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Dáselo fuerte. Yo no sé si tú estás entendiendo. Amén. Pero para que David, hermano, la Biblia dice que David enfrentó diferentes burlas, diferentes, amén, palabras. Cuando quisieron ponerle la armadura, los mismos hermanos empezaron a burlar, estoy parafraseando, empezaron a decirle: te queda muy grande el traje, te queda muy grande, amén, el casco, la espada es demasiado grande y demasiado pesada, no vas a poder con ella. ¿Cuántas veces el enemigo ha venido a susurrarte: es demasiado grande la prueba en la que tú te encuentras, tú no vas a poder con ella? Amén. Tú tienes que entender que dentro de cada uno de nosotros, y yo no vengo a hablarte para que te emociones, yo vengo a hablarte para que tú te convenzas. Aleluya. Porque muchas veces te has emocionado como iglesia y sales afuera y sigues siendo la misma persona, sigues siendo la misma mujer, sigues siendo el mismo hombre. Yo te traigo esta palabra para que tú te vayas convencido que la prueba en tu vida no es para matarte, sino para que Dios manifieste lo que hay dentro de ti, lo que Dios ha puesto dentro de ti. Dáselo fuerte. Amén. Entonces, la Biblia nos enseña, hermano, que David era un simple cuidador de ovejas. Aleluya. Tú tienes que entender que antes de tú llegar a los pies de Cristo, aunque ya Cristo te predestinó antes de la fundación del mundo, la Biblia dice a través del apóstol Pablo que todo fue creado por Él y para Él. Tú tienes que entender que Dios te creó y Dios tiene un propósito en tu vida. Y Dios no te llamó un propósito cuando estabas en el alcohol. Dios no te llamó un propósito cuando estabas perdido en la prostitución, en la ansiedad. Dios te llamó desde antes de la fundación del mundo. Amén. Es por eso que tú fuiste preparado desde el vientre de tu madre. Aún en el vientre tu madre deseó no tenerte. Aún en tu vientre tu madre deseó que bebés de niño fueran niñas o viceversa. Aún desde el vientre tú no fuiste deseado. Aún tú naciste en una relación, amén, que no fue correcta. Porque aún desde antes que nacieses, antes que tú vinieras a esta tierra, Dios te estaba preparando. Es por eso que en tu niñez tú pasaste desprecio. Es por eso que en tu niñez tú pasaste por todas las adversidades que no puedo nombrarlas todas, porque me tardaría que una infinidad se nombrara cosa por cosa, pero cada uno de nosotros sabemos por lo que hemos pasado, por lo que hemos sufrido, de dónde venimos. Y tú tienes que entender, aleluya, que antes de tú entrar al camino de Dios, tú eres una persona simple, tú eres una persona común, tú eres una persona corriente, tú no tenías nombre, nadie te conocía, aleluya, pero es necesario que el Goliat se levante, aleluya. Nadie conocía a David,
aleluya, los únicos que lo conocían eran sus hermanos, era su padre, era su madre, solamente ellos lo conocían. Pero era necesario que Goliat apareciera para que en el escenario, en el público, la gente supiera lo que había dentro de David. Alguien tiene que alabar a Dios. Yo no sé si tú estás entendiendo, pero dile que esté de un lado el Goliat, la mujer que te dejó, el hombre que te abandonó. No fue el diablo que te levantó ese Goliat, no fue el diablo el que te lo puso enfrente, fue Dios para manifestar su gloria sobre tu vida. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Aleluya. El Goliat financiero que se te levantó, aleluya, la pobreza llamada Goliat que se levantó, no se levantó para destruirte, se levantó para que Dios manifieste lo que Dios ha puesto en ti. Alguien tiene que alabar a Dios. Yo no sé si tú estás entendiendo, pero nosotros comúnmente y equivocadamente, digo nosotros porque todos nos hemos encontrado en esa situación. Amén. Queremos rehusar la prueba. El problema es que tú un día, el problema que no entendemos, no porque sea un problema, es que tú un día le dijiste a Dios: úsame. Amén. Yo quiero que tú me uses. Aleluya. Y se te olvidó que para que Dios te use, amén, Dios tiene que restaurarte, Dios tiene que afirmarte, Dios tiene que fortalecerte. Y una vez hecho todas las tres cosas que te acabo de nombrar, Él te va a establecer. Dios había llamado a David, Dios lo había escogido como, amén, el ungido de Jehová, el verdadero ungido, aunque a Saúl lo ungieron también por petición del pueblo. Sí es, amén. Amén. Pero el verdadero ungido se llamaba David. Pero Dios tenía, hermano, que hacer algunas cosas, algunas modificaciones en la vida de David. Tú tienes que entender que Dios te llama tal y como tú eres, pero Dios no te va a usar como tú fuiste. No, espérenme un momento, déjenme le digo a los de acá, porque los de acá como que están muertos. Amén. Dios te llamó como tú eres. Aleluya. Dios te llamó siendo un borracho, un adúltero, fornicario, una prostituta, lo que tú quieras, pero Dios no te puede usar como Él te llamó. Dios te va a perfeccionar, Dios te va a pulir. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Y no sé si tú te entiendes. Aleluya. ¿Tú te entiendes? Entonces Pablo dice: por los demás hermanos, aleluya, fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y nosotros debemos de buscar, hermano, la fortaleza en el Señor. ¿Cuántas veces nosotros equivocadamente, cuando hay luchas, cuando hay pruebas, cuando hay adversidades, las tomamos como nada? Y no vamos al trono de la gracia a entregarle a Dios. Hermano, equivocadamente muchas veces yo cometí ese gran error. Me venía una angustia y trataba de luchar con mis propias fuerzas. Me venía un desánimo y trataba de luchar con mis propias fuerzas. Me venía una traición y luchaba con mis propias fuerzas. Amén. Llegaba un Judas a mi vida y luchaba con mis propias fuerzas. Llegaba una desilusión a mi vida y luchaba con mis propias fuerzas. Y cuando menos pensé, el diablo me tenía debilitado y preparado para golpearme y zarandearme. Por eso tú tienes que aprender que en cada adversidad de la vida tú tienes que ir al trono de la gracia a fortalecerte en el Señor. Amén. A entregarle a Dios. Por eso la Escritura dice que Jesús le dijo a aquel pueblo cansado, oprimido, fastidiado, sin fuerza: venid a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar. Amén. Y el mismo salmista David, ¿por qué no hacer alusión en
en este mensaje, ya que se apega a lo que estoy hablando de David. Dice: como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Amén. Y sabemos que cuando David escribe este salmo hace alusión al siervo cuando está en dificultad, cuando está en dolor, cuando está en una transición. Tú tienes que entender que toda transición trae dolor, toda transición trae quebranto. Muchos queremos ser transicionados a un nivel de gloria. Muchos decimos: yo quiero hablar como mi pastor, yo quiero desarrollar un mensaje. Y eso es bueno, porque en la Biblia podemos ver que todos los hombres que estuvieron detrás de sus líderes deseaban la gloria, deseaban el Espíritu Santo que se manifestaba en cada uno de ellos. Pero el problema es que nosotros no hemos entendido que para un nivel de gloria hay una transición, y cada vez que hay un nivel de gloria viene la transición. Y cuando viene la transición, amén, Dios te muda, Dios te quita las vestiduras viejas, Dios tiene que sacar todo lo viejo. Y cuando Dios te transiciona, viene el dolor, viene el quebrantamiento, viene el sufrimiento, viene la lucha, viene la prueba, viene la adversidad. Ahora se lo fuerte. ¿Estás entendiendo? Amén. Y el apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo. Aleluya. Amén. El padecimiento va a venir en nuestras vidas, pero nosotros en medio de la lucha tenemos que fortalecernos en Dios. Amén. Fortalecernos en el Señor. La Biblia dice, hermano, en la primera carta de Samuel, capítulo, déjeme lo busco aquí para no errar, hermano. Dios es bueno. Capítulo 30, versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. La Biblia dice que David había caído en una gran angustia. Amén. Pues el pueblo había sufrido una gran derrota. Amén. Se habían llevado a todas las mujeres y se habían llevado a todos los niños. Y el pueblo de Israel estaba tan molesto, aleluya, que buscaba matar a David a pedradas. Pero por eso Pablo hace alusión en Efesios capítulo 6, versículo 10: fortaleceos en el Señor. La Biblia dice, hermano, amén, mas David se fortalecía en Jehová su Dios. Aleluya. Aleluya. Mas David se fortalecía en Jehová su Dios. Dile al que esté en un lado: en la prueba, fortalécete en el Señor. En la angustia, fortalécete en el Señor. En la adversidad, fortalécete en el Señor. En medio de la calamidad, fortalécete en el Señor. En medio de la hambruna, fortalécete en el Señor. La Biblia, aleluya. Si tú estás pasando por hambre, tú estás pasando por problemas económicos, tú di: no he visto justo desamparado ni su simiente que bendiga el pan. Eso es fortalecerse en el Señor. Eso es fortalecerse en el Señor. Yo dije, eso es fortalecerse en el Señor. Aleluya. Ahora fuerte. Yo no sé si tú estás entendiendo. Oh, Dios es bueno. La Biblia dice que cuando David estaba en aprietos, en la vida nos vamos a encontrar en aprietos. Aleluya. Cuando nosotros estudiamos la historia de los nazis en el tiempo del Holocausto, una de las formas que ellos mataban a los judíos, a nuestros hermanos en la fe, les ponían un calzado tan pequeño, tan apretado, les metían piedras. Amén. Pero las piedras y lo apretado del calzado no mataba su fe. Ellos estaban adorando a Dios, estaban agonizando, ciertamente estaban muriendo el cuerpo físico,
se fortalecía en Jehová su Dios. Amén. Cuando nosotros estudiamos el contexto de estas palabras, nosotros entendemos lo que dije al principio. David sabía que la prueba, el amor de Dios estaba con él. Que el amor de Dios estaba ahí. Y nosotros tenemos que entender que en medio de la prueba el amor de Dios está ahí. Porque si no estuviera ahí, ya Satanás te fuera matado. Ya Satanás fuera destruido tu vida. Pero cuando Satanás está a punto de matarte, Dios le dice: yo no te lo solté para que lo mates, yo te lo solté para que tú lo prepares. Ay, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu habla de la iglesia. Es por eso que Jesús le dijo a Pedro: Satanás me ha pedido para zarandearte. Pedro, te voy a mandar a la escuela. Pedro, te voy a mandar al proceso. Pedro, te voy a mandar a la prueba. Pedro, te voy a mandar a la dificultad. Pero no temas, porque yo he rogado al Padre para que tu fe no mengue. Y una vez muerto, alguien tiene que alabar a Dios. Aleluya. Yo no sé si tú estás entendiendo, pero la Biblia dice: mas David se fortalecía en Jehová. Dios. Aleluya. Fortalécete en el Señor. No confíes en ti mismo. No confíes en tu capacidad. No confíes en tus pensamientos. ¿A cuántos de nosotros nuestros pensamientos en algún momento nos han matado? Por eso la Biblia dice: llevando vuestros pensamientos cautivos en obediencia a Cristo, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, perfecta y agradable. O agradable y perfecta. Amén. Sigo Pablo. Y de la misma manera nosotros tenemos que aprender a fortalecernos en el Señor en medio de las pruebas, entendiendo, hermano, que las pruebas no son para matarnos, las pruebas no son para destruirnos, las pruebas no son para desterrarnos. Las pruebas tienen un propósito. Amén. Y en la vida cristiana va a haber luchas, va a haber pruebas, va a haber dificultades, va a haber momentos donde tú ya no vas a poder más. Amén. 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 ¿Qué dice la Biblia? Que David se angustiaba, pero él se fortalecía. Amén. Me gusta la palabra esa, más él se fortalecía. Aleluya. En Jehová su Dios. Aleluya. Amén. Y fue el mismo David que dijo: Jehová es mi estandarte. El mismo David que dijo: Jehová es mi escudo. El mismo David que dijo: Jehová es mi fortaleza, castillo mío, roca mía. Aleluya. Aleluya. Él me librará de la peste destructora. David se fortalecía en el Señor, hermano. Amén. Aleluya. Podemos usar dos salmos como referencia. Salmo capítulo 91: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo: Jehová. ¿Qué más? Esperanza mía y castillo mío. Mi Dios en quien confío. libertador. Amén. Y el Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. No en tiempo presente, ¿verdad que no? En tiempo futuro. Él estaba confiado en Dios. Y así nosotros debemos, hermano, descansar en el Señor en medio de las pruebas y las luchas, sabiendo que ellas tienen un propósito. Aleluya. Recuerda lo que te dije al principio, que estoy por finalizar. Las pruebas no vienen para matarte, sino para establecer el ministerio que Dios tiene para tu vida. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Y este es mi salmo preferido, hermano. Lo he hecho parte de mi vida. El Salmo 27:13 dice: hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Amén. David estaba convencido, hermano, que él iba a ver la bondad de Jehová.
David sabía, es por eso que la Biblia dice en 1 Samuel capítulo 30 que David se fortalecía en Jehová su Dios. Y esta no es decepción. David está declarando su confianza total en el Señor. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Hermano, esperar en el Señor es lo mejor que nos puede pasar. Amén. Yo en este proceso, hermano, equivocadamente muchas veces he esperado, amén, que alguien me aliente, que alguien me dé una palabra. Pero he entendido que yo no necesito que alguien me dé un aliento. Yo no necesito que alguien me dé una palabra. Yo necesito anclar mi fe, mi esperanza, mi confianza en el Señor. Que al igual que un barco, hermano, que ancla, donde se para, bien tiene una ancla grande que llega hasta el mar para que no se mueva, así debe de ser nuestra fe. Anclarle en el Señor en medio de la prueba y la dificultad. Se vale llorar, se vale tirarse al piso, se vale todo lo que pueda venir, pero no se vale rendirse. Mas David se fortalecía en Jehová su Dios. Fortalécete en el Señor. Y David una vez, hermano, demuestra, hermano, su confianza y su fe en Dios. Él dice: hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Amén. Lo que tú estás viviendo no es el final. Lo que tú estás pasando no es el final. Tú no sabes cuántas veces a mí Satanás me ha dicho: es el final. Mira dónde te tengo, mira dónde has caído, mira lo que has hecho, mira cómo te encuentras, mira en el lugar que estás. Tú no sabes cuántas veces el diablo a mí me ha dicho esas palabras. Yo no sé cuántas veces el diablo te ha dicho esas palabras. Ha llevado tu alma a una angustia tan fuerte que tú has dicho: ya no hay para más, hasta aquí llegué. Pero tú tienes que decirle una vez más, como dijo David: oh alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? ¿Por qué te turbas? Espera en Jehová, porque aún he de alabarle. Espera en Jehová, porque aún he de alabarle. Tómate de la mano de Dios en medio de tu prueba. Tómate de la mano de Dios en medio de tu adversidad. Tómate de la mano de Dios en medio de tu angustia. Con mi voz clamé a Jehová y Él escuchó mi clamor. Tómate de la mano de Dios. Yo miraba orando a mi hija mientras que estábamos ahí. Qué importante, hermano, es esforzarnos como padres, enseñar a nuestros hijos. Yo miro que hay gente que peca, hermano, y no se angustia nada. Y una de las manifestaciones de alguien que le duele pecar es entristecerse, que le duela. Yo ayer miraba a mi hija, hermano, llorando. Yo le decía: ¿qué te pasa, hija? Dice: que me duele mucho la indiferencia de algunos jóvenes en el servicio de jóvenes. No adoran a Dios, no bendicen a Dios, no glorifican a Dios. Y tú tienes que entender, padre de familia, que tus hijos no son el reflejo de la iglesia, es el reflejo de lo que tú les estás enseñando en casa. Y tú debes de enseñarlos a adorar a Dios. No te sientas contento porque tu hijo te llevó el diploma, te llevó el primero, segundo, tercer lugar. Siéntete contento cuando tú mires a tu hijo orando en el secreto, clamando en el secreto. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. ¿Estamos entendiendo? Y ella lloraba, hermano. Lloraba. Decía: es que me duele ver la indiferencia. Padres, sé que me estoy desviando un poquito, pero yo te exhorto como ministro, líder y pastor de esta casa a seguir trabajando con tus hijos. No te alegres porque ellos danzan aquí. Alégrate cuando tú los veas danzar hasta en tu casa, en su cuarto. Tus hijos deben de tener hambre, no de brillar. Diles cuando tú platiques con ellos: en el altar tú no vas a brillar, en el altar tú no vas a brillar, en el altar tú no vas a brillar, en el altar lleva a Cristo, déjalo que Él brille, déjalo que Él
tómate de la mano de Dios. Fortalécete en Dios. Aleluya. Hermano, este es mi salmo preferido. No hay otra palabra que me guste más como este salmo, porque en él reposa mi fe, mi confianza. Hubiese yo desmayado. Abraham nos da una cátedra de lo que es confiar en Dios. Aleluya. Mientras que Abraham esperaba la promesa y la angustia vendría. Mira, ya tu mujer tiene 60 y todavía no nace el niño. Ya tu mujer tiene 65 y todavía no nace el niño. Pero la Biblia dice, hermano, que Abraham se fortalecía en su fe, que cada lugar que él se paraba levantaba un altar, que cada tierra que él poseía levantaba un altar. Dile al que esté a un lado: en medio de tu prueba prepara un altar, en medio de tu prueba levanta un altar, en medio de tu prueba adóralo, en medio de tu prueba bendícelo, en medio de tu prueba glorifícalo, en medio de tu prueba exáltalo. Sigo pago, porque las pruebas vienen, hermano, para fortalecer nuestro llamado. ¿Estamos entendiendo? Las pruebas vienen para fortalecer nuestra fe. Jamás vamos a descubrir cuán grande es nuestro Dios si el diablo no nos demuestra cuán grandes son sus pruebas. Aleluya. Hay gente que le dice a Dios: yo quiero conocer tu grandeza, y le manda la prueba para manifestar su grandeza, y le dice: no quiero la prueba. Sigo parado. Pero la prueba va a manifestar la grandeza de Dios que todo. Amén. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Por terminar, hermano. Poderoso. Amén. En medio de tu prueba fortalece tu fe. El apóstol Pablo dice: después la fe, la certeza de lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve. Fortalece tu fe en medio de tu prueba. Como dijo una persona: no le digas a Dios cuán grande es tu prueba. Dile a tu prueba cuán grande es tu Dios. Así que si Dios te quitó algo, así que si Dios te arrancó algo, ya no te aferres. Aleluya, dale gracias a Dios. Dile: Dios, yo sé que lo que tú estás haciendo es perfecto. Yo sé que tú estás obrando a mi favor. Yo sé que tú estás obrando a favor de mi vida. Yo sé que... Termino con esto. Y cuando hayas padecido por un poco de tiempo, ¿cuánto tiempo tienes padecido? Por Dios, no por tus malas decisiones, no por tus pecados, por Dios. Y cuando hayas padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia. Si no hay desgracia, no hay gracia. Apúntale ahí. Apúntale ahí, apúntale ahí. Apúntale. Que no fuera David de Ánimo o Juan Carlos Barriga el que avienta, porque no lo vieron del rema al Facebook. Pero como lo está aventando el pastor Alejandro. Si no hay desgracia, no hay gracia. Dáselo fuerte. Así que dile al diablo: en mi desgracia veré su gracia. No, con violencia. Si alguien está pacífico, aviéntale un codazo en los labios ahí, en la mera boca. Aviéntaselo. Dile: en mi desgracia será vista su gracia. Dáselo fuerte. Y cuando hayas padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, quien los ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, Él mismo los restaurará, los afirmará
los fortalecerá y los establecerá. Para eso viene la prueba. Para eso viene la prueba. Dios te llamó a su gloria eterna. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un coheredero de Dios. Y Dios te ha llamado para este tiempo con un propósito eterno. Aleluya. ¿Por qué un propósito eterno? Gracias, Espíritu Santo. Porque lo que tú manifiestas hoy en las vidas será reflejado en la eternidad. Así que yo vengo a decirle a alguien, dile al diablo, mi prueba no me va a matar. Te equivocaste conmigo. Mi prueba me va a restaurar. Porque si Dios no me fuera sacudido, el diablo me fuera destruido. Pero lo que el diablo me dijo que era una destrucción, Dios lo va a convertir en una restauración. Yo digo, Dios lo va a convertir en una restauración. ¡Aleluya! Dile, mi prueba no solo me va a restaurar, mi prueba me va a afirmar. Mi prueba va a afirmar mis pasos. Ni la muerte, ni lo alto, ni la vida, ni el hambre, ni desnudez, ni espada me podrán separar del amor que es en Cristo Jesús. Aleluya. Y conmigo mi prueba no me va a debilitar. La Biblia dice esta prueba momentánea. No, vamos, yo quiero a alguien que tenga fe. Esta prueba momentánea viene a producir en mi vida un mayor, no dice un mayor peso de gloria, no, un mayor excelente peso de gloria. Alguien tiene que me va a fortalecer. Y una vez fortalecido, me va a establecer. Aleluya. Me está manteniendo. Hermano, David se fortalecía en su Dios. Más David, me gusta esa palabra, más David se fortalecía en Jehová su Dios. ¿Saben por qué David se fortalecía en Jehová su Dios? Pregúntame por qué. ¿Alguien sabe por qué? Los teólogos que están aquí, aleluya, los eruditos saben algo. No saben por qué en la revelación dice la Biblia, mas David se fortalecía en Jehová su Dios. ¿No sabes por qué? Porque los ungidos y los llamados tienen algo claro, que ellos no van a morir antes de tiempo, que sobre ellos hay una palabra. Yo dije, los ungidos saben que no van a morir antes de tiempo, porque sobre ellos hay una palabra. Y David se fortalecía en Dios, aunque los enemigos se habían levantado, tanto los filisteos como el mismo pueblo de Israel contra él. David sabía que aún había cosas que no se habían cumplido. Tú tienes que entender que donde tú te encuentras tú no vas a morir, porque hay una palabra sobre tu vida, hay una palabra sobre tu casa, hay una palabra sobre tus hijos, hay una palabra sobre los tuyos, hay una palabra. Yo dije, hay una palabra. Dáselo fuerte, fuerte de pie. Aleluya. Ponte de pie. Gloria sea tu nombre, Señor. Y ven al altar. Amén. Tú fuiste llamado a ser más que una simple ama de casa.
más que un simple papá. Tú fuiste llamado con un propósito. En medio de la prueba, fortalécete en el Señor. En medio de tu adversidad, fortalécete en el Señor. Vamos, pasa y fortalécete en el Señor. En medio de tu adversidad, fortalécete en Él. Vamos. Vamos. Empieza a hablar con Dios ahí donde estás. Mas David se fortalecía en Jehová su Dios. Mas David se fortalecía en Jehová su Dios. Y Pablo dijo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos. Vamos, vamos. Dale gracias a Dios por el David que se te apareció. Dale gracias a Dios por el David que tienes enfrente. Tal vez para ti sea muy grande el David, el Goliat, perdón, pero para tu Dios es pequeño. La Biblia dice: mas David se fortalecía en el Señor su Dios. No confíes en ti, no luches con tus propias fuerzas. Fortalécete en el Señor. Sobre tu vida hay una promesa. Sobre tu hijo hay una promesa. Fortalécete en el Señor. Dile: gracias por el Goliat, Señor, que me levantaste. Gracias por la prueba, porque en la prueba te vas a dar cuenta que no eres tan débil como parecía. En la prueba te vas a dar cuenta que no eres tan frágil. Dios te va a ir, Dios te va a hacer fuerte como un roble. Y Dios te va a establecer tus pasos. Dios va a firmar tu caminar. Confía en Dios. 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 Aleluya. No importa lo que se te fue quitado. No importa lo que se fue. Lo que importa es lo que Dios te va a añadir. Lo que importa es lo que Dios te va a dar. Aleluya. La Biblia dice: mas David se fortalecía en Jehová su Dios. En tu prueba, agárrate fuerte de la mano de Dios. Tómate fuerte de la mano del Señor. Tómate fuerte, fuerte. No llores por lo que se fue. Empieza a llorar. Aleluya, por lo que viene. Sí, mas David se fortalecía en Jehová su Dios. Fortalécete en tu Dios. Fortalécete en tu Dios. Fortalécete en tu Dios. Fortalécete en tu Dios. La prueba no llegó para matarte. La prueba llegó para establecer tu fe. La prueba no llegó para matarte, sino para establecerte. Sí, Dios. Oh, Dios te va a establecer en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Vamos, en medio de la adversidad, en medio de la lucha, la prueba. Aleluya. El instante, dígale: yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante
que se levantará el Goliat. Más a menudo debemos dar gracias a Dios por las adversidades, por los enemigos, porque ellos se levantan para manifestar lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, el llamado que Dios nos ha dado. Si Dios, Cristo, es el tiempo de la restauración. Sí, Dios, para hacer tu voluntad, guíame, Señor. Hermana Alejandra, abrace también a su hijo. Alejandra, abrácelo. Déjame besar tus pies. Ay, los Goliat que se han levantado una y otra vez no han sido para matarlos, han sido para exhibir el llamado que Dios tiene para esta familia. Es por eso que han pasado por tantas pruebas, por tantas luchas, por tantas adversidades. Pero dice un dicho que lo que no te mata te hace fuerte. Y Dios nos ha fortalecido, y Dios nos está estableciendo en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la... Alguien tiene que alabar a Dios. ¡Aleluya! Con mi Cristo, dígale, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará, y así podré escuchar tu corazón. Oh mi Cristo, déjame, hermano Gabriel, besar tus pies. Sí, Dios. Déjame de ti beber. Aleluya. Agua eterna. Lo que no nos mata nos hace fuertes. Me purificará. Lo que no nos mata nos hace fuertes. Este es un ministerio evangelístico muy poderoso. Yo a nadie aquí le he dicho esto que te voy a decir. Tú miras a José predicar, pero yo nunca le he dicho que él es un evangelista. Tú miras a Misha Río predicar, pero yo nunca les he dado llamarle de evangelista. Yo
Yo te digo de parte de Dios en que hay un llamado evangelístico, como el tiempo de la cruz. Hay un llamado evangelístico. Por eso Dios te está procesando. Por eso Dios te está pasando por el fuego. Cada vez que tú te equivoques, voltea para este lado. Cada vez que tú te equivoques y el diablo venga y te diga, tú no eres santo, dile esta palabra: no se trata de mí, se trata de Dios. En Jesucristo. Amén. Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aleluya. Hermano, yo le voy a pedir en el amor de Cristo que cuando yo acabe de predicar y me pongo a orar, nadie se acerque, por favor. Amén, amén. Amén. Solamente yo y Dios entendemos por qué le estoy diciendo esto. Amén. Dios le bendiga en esta hora. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cambiar el orden del servicio, hermano. Vamos a pasar a recoger las ofrendas y los diezmos. Esa es su palabra. Traer los diezmos, traer todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Y Dios ha sido bueno con nosotros. Así hemos dejar que mis hermanos se entonen una alabanza.